Bienvenido. Muchas gracias, pastor. Es tremendamente grato para mí estar entre ustedes. Encuentro que este proyecto nació en el corazón de Dios y no es la primera vez que tenemos escuela bíblica para todas las congregaciones, sino que en diferentes épocas, recuerden que llevamos 80 años, en diferentes épocas hemos tenido estudios bíblicos para toda la iglesia y todos los anexos, todas las congregaciones. Y estos últimos años no lo teníamos. Así que cuando se conversó ya con el presbiterio de esta tremenda necesidad, había una tremenda alegría en el presbiterio, en nosotros. Y recuerden también que los temas que estamos tratando es para enfrentar estos tiempos. Increíblemente, los hermanos que están sólidos en las doctrinas que estamos enseñando este año, todos los vaivenes de la filosofía, de las corrientes que se suscitan, ¿no es cierto?, en nuestra sociedad, los dejan realmente en buen pie. No andan divagando, no se andan mareando y menos se van de los caminos del Señor. Así que estas doctrinas son las que han ayudado a la iglesia por todos estos siglos y en nuestras propias vidas también. Es increíble que con esto que estamos estudiando, los pastores estamos arraigados en esto y uno puede enfrentar, ¿no es cierto?, esta vida y todo este programa, ¿no es cierto?, que tiene el adversario, lo enfrentamos, gracias a Dios, con claridad. Y también quiero dar gracias, aprovecho de dar gracias a Leo, desde que estamos nosotros, ¿no es cierto?, ya hace un par de años aquí en el Templo Central, y tuvo a bien el Leo de tomar la dirección de la escuela teológica nuestra, y luego ahora este año el presbiterio también le pidió que él sea el director. Yo estoy muy ultra agradecido, e increíble cómo subió el nivel en todos los sentidos. Así que agradezco mucho por ti, al Señor, querido Leo. Y, por supuesto, a todos ustedes que se esfuerzan en estar todos los domingos. Pero claro, hemos notado la disminución de los hermanos, pero entiendo que son grabados, ¿no es cierto? Y hay varios hermanos que sé que los ven durante la semana. Dicho esto, entonces vamos a continuar con el tema de la doctrina de la iglesia, y hoy en realidad estoy reemplazando a Fabián. Él está ya viajando esta semana, si no me equivoco, ¿no es cierto, pastor? Así que hoy me ofrecí para ayudarle para que esté más tranquilo en sus últimos quehaceres. ¿Se oye bien, no es cierto? Ya. Bien. Me toca a mí entonces este día hablar, no sé si ven bien ahí, voy a cerrar un poquitito acá. Ahora no les veo, ¿eh? No les veo. Me toca entonces este segundo tema, el propósito de la iglesia. Y en realidad no soy teólogo, así que voy a hablar de la vereda de lo que sí soy y cómo he enfrentado este tema a nivel de iglesia todos estos años. Lo voy a tratar de la vereda desde pastor, de ser pastor, ¿no es cierto?, uno de los pastores de la iglesia. Me gustaría que busquen 1 Corintios capítulo 3 y versículo 7, el 6 también. 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 y 7. ¿Lo encontraron? Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Está en nuestro interior, ¿no es cierto?, de querer, de desear ver que la iglesia pueda crecer, la iglesia local y también la iglesia universal. Creo que esto está en todos nosotros. Ahora habría que discutir entre todos nosotros de qué manera nos gustaría que creciera. Tal vez para alguien
el crecimiento significa grandes templos, para otro grandes cantidades de personas. Pero entonces, ¿qué hacemos con esas cartas de Pablo? Como lo mencionaba Fabián la semana pasada, que dirigía palabras de ánimo a iglesias que se juntaban en la casa. Y esa iglesia que se juntaba en la casa, de todas maneras, es dueño, ¿no es cierto? O es dueña de ser iglesia del Señor. Así que vamos a descubrir a través de los propósitos de la iglesia cuál es el crecimiento que quiere el Señor con nosotros. Y lo interesante, todo lo que tiene vida crece, ¿sí o no? Todo lo que tiene vida crece. Con mi señora, con Manino, nos gusta tener huerta, y la huerta es de este porte. No se imaginen grandes producciones ahí de tomates, de papas, pero es muy interesante una lechuguita del patio, ¿no es cierto? Un tomatito berry, y obviamente estas plantas que sirven para las agüitas. Y claro, pues, esa semilla que estaba muerta, ¿no es cierto? Y empieza a florecer y empieza a crecer. Yo no es que agarre la plantita y la estire, ¿no es cierto? No, como tiene vida, sabemos que va a crecer. Y que tal vez lo único que hace falta es que nosotros hagamos nuestra parte, cuidar la tierra, ¿no es cierto? Ponerle tal vez algún tipo de abono y obviamente regar, cuidarlas del sol, lo que va a depender de cada plantita. Pero increíble, lo que Dios ha creado con vida crece por sí solo. Y la iglesia, recuerden que no es el templo, sino que somos nosotros. Son las personas. La iglesia no es un edificio y tenemos vida, tenemos vida. Así que habría que replantearse esa pregunta. Si deseamos que nuestra iglesia, donde tú estás en la congregación, nosotros aquí en el templo central, y en realidad como pastores queremos que todas nuestras iglesias, y no solamente las nuestras, las denominaciones a través del país y del mundo, ¿qué hay que hacer para crecer? En realidad la pregunta es al revés. Si tenemos vida, porque el Señor nos ha dado vida, significa que vamos a crecer. Así que la pregunta correcta es, ¿qué impide que la iglesia crezca? Ajá, ¿qué impide que la iglesia crezca? Y como nosotros somos parte de esa iglesia, ¿qué impide que nosotros, como individuos, como parte de la iglesia, estemos creciendo? Puede ser que hemos llegado a un cierto nivel, conocemos a hermanos, a hermanas que llevan muchos años en la iglesia y todavía tienen actitudes, ¿no es cierto?, de ser niños en Cristo, de ser carnales. Ellos tienen la vida del Señor, ellos pueden crecer, pero entonces hay que trabajar para que lo que esté impidiendo su crecimiento pueda ser borrado. Enfermedades, enfermedades espirituales, barreras, qué tipo de barreras podemos tener. Y obviamente pueden ser barreras de pecado, barreras de amar al mundo más que al Señor. Dicho esto, entonces, estudiar los propósitos de la iglesia nos ayudan a estar evaluando constantemente, ¿sí o no? Tener un propósito en la vida, nosotros como individuos, tal vez como matrimonio, como familia, esto ayuda a que nos evaluemos. Cuando tenemos los propósitos claros y la iglesia los entiende, los abraza, también ayuda mucho esta ayuda corporativa. Los hermanos desean entonces sumarse al trabajo de la iglesia, pero cuando no se sabe para qué estamos. Y pueden haber varios propósitos. Mencioné tal vez esto de tener templos, de tener, no sé, pues solamente trabajar por el número, que haya mucha gente. No, tenemos que descubrir cuáles son los propósitos del Señor.
tener propósitos, recuerden que nos ayuda a concentrarnos, ¿sí o no? Nos pasa, pues si nos pasa en nuestro trabajo, nos pasa en la casa, cuando yo me concentro en un propósito, en dos propósitos, obviamente que va toda mi inteligencia, fuerzas a cumplir ese propósito. También ayuda a la frustración, ¿sí o no? Los que ustedes trabajan con propósitos y los que trabajamos en la iglesia con el propósito del Señor para ella, obviamente que nos ayuda. Cuando hay algo que no resulta, cuando hay algo que se está deteriorando, pero como sabemos y conocemos los propósitos de Dios para la iglesia, nos ayuda a que estemos más tranquilos, nos ayuda a que estemos, de hecho, con un mejor ánimo. Ayuda al ánimo de la iglesia a saber para allá estamos apuntando. Bien, no sé si están ahí porque no les veo, recuerden que no les veo. ¿Ah? ¿Siguen ahí? ¿Nos han cambiado de canal? Ok. Sí, sí, estaba acá. Lo que tenemos, no sé si ven mi puntero, las citas que tengo acá hablan, por ejemplo, la primera cita por tiempo, no lo podemos leerlas, por favor, léanlas en sus casas. Aquí habla, ¿no es cierto? Cuando Jesús dijo, tú eres Pedro, pero yo soy roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dos conceptos muy bonitos ahí. Somos su iglesia y es Él el que va limpiando, que va sacando los impedimentos para que podamos crecer en forma natural. Puse Hechos 20-28 porque habla de que el Espíritu Santo, vi a Osvaldo ahí, a Leo, ¿no es cierto? Y a mí, y a los pastores, ¿no es cierto? De que el Espíritu Santo nos dejó en la iglesia para que la pastoreemos, ¿no es cierto? Y dice, la iglesia que ganó el Señor con su sangre. Uf, muy potente ese versículo. Habla de que el dueño no somos nosotros, sino que es el Señor. ¿Y cómo la adquirió? Por sangre, por su propia sangre. Después en 1 Corintios 3:17, ahí habla de que, porque mencionábamos la semana pasada, ¿no es cierto?, con Fabián, con el pastor, somos la esposa, somos el cuerpo, y cada una de esas figuras habría que estudiarla por lo menos 2, 3, 4 horas para sacarle el jugo. Y hoy menciono entonces lo que dice en 1 Corintios 3:17, que no solamente somos cuerpo o somos su esposa, ¿no es cierto? Sino que somos el templo. Tu cuerpo, que a veces nos quejamos de que es tan imperfecto o que se enferma, nos miramos al espejo y no nos gustamos, ¿no es cierto? Pero esto es el templo, no dijo que es carpa, no dijo que es el tabernáculo, porque recuerden que el tabernáculo era hecho por telas, ¿no es cierto? Y palos de madera que sostenían la carpa. Jesús, ¿no es cierto?, dijo que cuando el verbo se hizo carne, ¿no es cierto?, y quiso habitar entre nosotros, la palabra griega, ¿cuál sería ahí, Leo y Osvaldo? Súper rara, tabernaculizó, suena feo, pero es que él armó su tabernáculo, armó su carpa entre nosotros. Y sabemos, los que acampamos, que las carpas, si no las cuidamos bien, se rompen fácilmente. Pero aquí dice que somos un lujo, somos el templo de Salomón. No, ya el segundo templo también, el templo de Herodes no lo sé. Somos templo. Y la última cita, muy bella, 1 Timoteo 3:15, habla de que somos la casa de Dios, en la casa de Dios. Así que, ¿habrán propósitos? Sí. Con el presbiterio hemos estado inventando, hemos estado deseando hacer una lista y ahora les voy a presentar la lista que inventamos. No, pues, los propósitos no hay que ni inventarlos, ni copiarlos de organizaciones o de otras iglesias locales. ¿Saben? Los propósitos de la iglesia son hiper, ultra bíblicos. Lo que pasa es que hay que descubrirlos. Oh, sí, están ahí. Fue muy interesante en la década del 90
cuando no los descubrí solo, sino que me ayudaron a descubrirlo. ¡Oh, qué bello! Y lo que ustedes tienen acá, a su mano derecha, con fondo celeste, ¿no es cierto?, es uno de los dos versículos que habla del propósito de la iglesia. Menciono tal vez de los versículos 34, pero vamos a leer el 36 al 39 nomás, pero también menciono ahí al 40, pero simplemente vamos a leer esto. Ustedes saben que le estaban preguntando al Señor qué mandamiento era el más importante. Entonces el 37, la segunda frase, Jesús le dijo, lo más importante, el mandamiento más importante es amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahí uno empieza a redescubrir, wow, la iglesia está para esto. En primer lugar, y no me imagino solamente adorando en los cultos presenciales o en la casa. A mí me cuesta mucho las reuniones por Zoom y concentrarme en cantar. Una vez se lo comenté a dos hermanas nuestras aquí del Templo Central y me dijeron, pastor, nosotros, no, nosotros empezamos nos ponemos de pie, levantamos nuestros brazos, hasta bailamos, nos movemos, y son mayores, bueno, son de mi edad. Lo encontré muy bonito. Ellas sí se lograban concentrar. Es más que eso, es más que cantar, aunque contempla el cantar. Y luego, ¿cuál es el segundo mandamiento más importante? Que yo sé que ustedes se lo saben. El 39. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué salud interna más bella. El Señor nos enseña a cuidarnos. El Señor nos enseña a valorarnos, sí, porque dice a ti mismo. Así que el Señor no quiere que nos anulemos, pero sí quiere que como yo me amo, yo me cuido, así yo también pueda amar. De aquí, de este versículo 39, también se desprenden los propósitos. Algo iba a comentar. Tac, tac, tac. Ah, sí, pienso en el matrimonio. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo a los maridos, que tenemos que amar a nuestras mujeres como a nosotros mismos? ¡Wow! ¡Wow! Bien. Ahí está, disculpen. Y aquí entonces, no sé si se ve bien, a mí me cuesta verlo ahí. Ahí está. El segundo versículo, o el segundo texto, perdón, a mano izquierda con fondo plomo, ahí tenemos entonces el otro texto donde uno descubre o descubre los propósitos del Señor para su iglesia. Y esto está entonces en el mismo Evangelio, Mateo, pero capítulo 28, desde los versículos 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las, y los que han estudiado misionología, ¿no es cierto?, saben que ya ahí no dice naciones, sino que deberíamos leer etnias, ¿no es cierto?, a todas las etnias, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Me acuerdo muy bien cuando el pastor Leo enseñó de esta última frase. Me quedó súper grabado. ¿Cuándo promete el Señor que estará todos los días con nosotros? Bueno, Él está todos los días con nosotros, pero aquí en el contexto habla cuando estamos cumpliendo estos propósitos. Lo encontré y me marcó. Voy entonces a hablarle de los propósitos de la iglesia, pero desde la vereda de pastor. Si bien es cierto, ustedes pueden, y obviamente les recomendamos, muy buenos libros de teología, ¿no es cierto? Y se van a dar cuenta que tal vez los propósitos son 2 o 3, tal vez 4, pero voy a mencionar un par más que encuentro que como iglesia tenemos que abrazarlo de todas maneras. Y entonces,
de los dos versículos de los dos textos que hemos usado, donde el primero hablaba de amar al Señor, amar su corazón entonces, amar lo que Él desea. ¿Qué más leíamos en ese texto? Que tenemos que amar a los demás, tenemos que amar no solamente a nuestros hermanos de la iglesia, a las personas inconversas, a nuestros enemigos, ¿no es cierto? A los que nos persiguen. Y aquí entonces tenemos este otro versículo que tenemos que hacer discípulos, que los tenemos que bautizar, que tenemos que enseñarles que guarden lo que Jesús nos ha mandado, ¿no es cierto? Así que de estos dos textos se desprende el primer propósito de la iglesia. Número 1, predicar la salvación. Y saben, este propósito lo encontramos con en esta pequeña palabrita que encontramos acá. Uy, perdón. Donde dice id. ¿Sí? En esa pequeña palabrita, id, tenemos esto de procurar alcanzar a otros. Si tuviéramos tiempo, y espero que ustedes lo lean en casa, aquí en Mateo 9, 35 al 38. ¿Sabe lo que usted se va a encontrar cuando lo lea en la casa? No lo busque ahora, por favor. Usted se va a encontrar con la estrategia que usaba Jesús. ¿Ah? El maestro, el Hijo de Dios, usaba estrategias. Es muy interesante estudiar cómo la estrategia del Señor en cuanto a enseñar, en cuanto a formar discípulos. Es muy interesante. Y no solamente interesante, tenemos que aplicarlo también. Y aquí en Mateo 9 encontramos su estrategia para evangelizar. Se van a encontrar, porque yo por favor les pido que lean estos versículos que no vamos a leer por tiempo, pero ahí habla de que él iba a las ciudades grandes y también dice a las aldeas. Cuando hemos evangelizado aquí en el sector del templo central, no solamente en las avenidas grandes, sino que en los pasajes chicos, ¿cómo se llama? En los cité, ¿no es cierto? En todas partes, en todas partes, en todas partes. Y él habla que proclamaba, que predicaba el evangelio, que enseñaba también. Es muy interesante cómo él mezcla la predicación del Evangelio, pero también la enseñanza del reino. Y al final de esos versículos, él habla de que para este propósito, para el propósito de cuidar la iglesia, él dice, son pocos. La necesidad es mucha, pero los obreros pocos. Si supieran ustedes cómo estamos de preocupados el presbiterio aquí del Templo Central también, porque hay mucho trabajo, hay mucha necesidad, hay muchos que tienen que ser discipulados, por ejemplo, y obreros poco. Y ahí en el versículo 38, si no recuerdo mal, él habla de que, y ustedes conocen ese versículo, rogar al dueño de la mies. Interesante, ¿eh? Rogar al dueño, no somos nosotros, insisto, que envíe obreros. Y tal vez de este tema de hoy que usted pueda notar, unirse a nosotros como pastores. Señor, manda obreros, levanta obreros, obreros y obreras, ¿no es cierto? Levanta, Señor, con un corazón limpio, con un corazón preparado, con un corazón dispuesto, con un corazón como el tuyo, servicial. Y vaya a saber que cuando usted esté orando para que el Señor nos envíe más obreros, capaz que le diga a usted, oiga, yo lo quiero enviar a usted también. Po. Así que tenga la disposición. Después, la segunda cita, él nos habla que para este propósito necesitamos la llenura de poder con la evidencia la evidencia física inicial de hablar en lenguas. Hechos 1:8, él habla, pero recibiréis dinamita, poder. Y poder no es ese poder, esa dinamita, ese dinamis, no es un poder estancado, que está quieto, no, es algo que está en movimiento, ¿no es cierto? Una cosa es un auto detenido
que nos choque, ahí chocaríamos nosotros. Yo cuando era adolescente, estaba de noche, no le puse la luz a la bicicleta, y choco contra un auto, salgo volando. Bueno, igual tenía fuerza ese poder estático ahí. Pero un auto en movimiento, ustedes saben que es terrible, nos puede matar. Pero en Hechos 1:8, el Señor sigue enseñando en cuanto a la estrategia. Ahí Él habla de menos a más, de comenzar en Jerusalén y terminar lejos. Y eso está en nosotros, como conocemos los propósitos del Señor, como conocemos la estrategia del Señor. Obviamente queremos evangelizar nuestro sector, nuestra ciudad, nuestro país. Y wow, ahora no hemos querido poner pantalones más largos y apoyar con cuánto, el 50%, el 60% del sueldo, ¿no es cierto?, de Sebastián y Pía, pensando que estamos más lejos, sin olvidar nuestro centro. Y Romanos capítulo 15, lean ese texto después, porque se van a dar cuenta que Pablo, obviamente inteligente, profesional, esa rama de fariseo, ¿no es cierto?, que él era, de la escuela de fariseo que él era, obviamente era un hombre estratega, ¿no es cierto?, estratega, pero también seguramente aprendió del Señor. Ahí en Romanos 15 él dice que va a ir a visitar a los hermanos en Roma, quiere pasar por España, porque donde estoy evangelizando ya no tengo más campo. Oh, ahí vemos a alguien que cumplió el propósito de predicar la salvación. Muy interesante esos versículos. Voy a avanzar, la idea es terminar en media hora. En cuanto a predicar la salvación, tengo aquí en grande, ¿no es cierto?, en el fondo azul, la necesidad de nuevas estrategias. Yo creo que las estrategias que se usaron de predicar afuera, con harto ruido, con parlantes, una de las razones que ahora los vecinos quieren tener leyes para que eso no se haga más. Obviamente que por ahí está una trampa del adversario, ¿no es cierto?, para limitarnos, pero yo creo que nosotros mismos también hemos provocado a los inconversos. Los hemos provocado con mal testimonio, sí, pues pastores con pésimo testimonio, y se agarran de eso, ¿no es cierto? Y obviamente con estrategias que tal vez ha erosionado. Así que usted en sus iglesias, en sus congregaciones, nosotros acá, ¿qué estrategias? Y de todas maneras, aquí a la izquierda, en fondo plomo, tenemos la estrategia por preferencia. Dice, vosotros sois, miren, esta es otra figura de la iglesia. Somos templo, somos cuerpo de Cristo, somos la esposa, somos la luz del mundo. ¿Quién era la luz del mundo, hermanos? Era Israel. Israel era la luz del mundo. Pero por su idolatría, por su incredulidad, por su desobediencia y por sobre todo rechazar al Mesías, se le quitó el candelabro, ¿no es cierto? Se apagó. Pensar que ellos tienen, tengo entendido, en la sede del Parlamento en Israel, tienen un candelabro grande, bonito, elegante, proporcional al que había, de tamaño al que había en el templo, pero está apagado. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una caja, un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Fíjense la capacidad de la iglesia. Puede alumbrar a todos los que están en casa. Así, de esa manera, alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y ruego en esta mañana que el Espíritu Santo te comience a hablar, te comience a motivar. Estamos estudiando en algunas congregaciones los dones espirituales, que venga el don de una palabra de sabiduría o una palabra de ciencia, o que venga una profecía, ¿no es cierto?, de algún hermano con buen testimonio, que sabemos que se cumplen las profecías
y poder escuchar, y poder entender cuáles son las estrategias para este tiempo. ¿Qué dice? El 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestros templos, dice. Vuestros predicadores y predicadoras. Que vean cómo tocamos la música, que vean qué lindo, ¿no es cierto?, nos vestimos. Que vean qué lindo predicamos, ¿no es cierto?, predicamos tan bonito, así les vamos a ganar. ¿Dice eso? No. Y es en eso lo que nos hemos enfocado, no solamente nosotros, sino que otras iglesias, en un hermoso templo, en mostrar algo. ¿Pero qué dice ahí? ¿Qué van a ver si es que en nosotros hay luz? Si es que en nosotros hay santidad, si es que en nosotros se está formando el Señor. Vuestras buenas obras. Aleluya. Van a ver nuestro testimonio. ¿Y qué va a pasar cuando ellos vean que somos consecuentes, que realmente somos distintos, que realmente enfrentamos la vida con otros ojos, que realmente no es que seamos santulones, sino que no engañamos a la señora, cuidamos y amamos a los chiquillos, que a nuestros viejos, ¿no es cierto?, los cuidamos y no los abandonamos? O sea, cuando ven eso, ¿qué dice? Glorifican al Padre. Pero sí, oigan, no lo había pensado, Leo y Osvaldo. Claro, ahí se está cumpliendo uno de esos propósitos, que glorifiquen a vuestro Padre. El primer mandamiento, que está en los cielos. La cita de Colosenses 4, Pablo ahí ora: Señor, ábreme puertas. Señor, ayúdame a proclamar bien el Evangelio. Y también habla de la importancia del testimonio. Así que si él lo pedía, pidamos nosotros también esa ayuda. Ábreme puertas para evangelizar, dame las palabras, que sepa explicar bien el Evangelio, que no diga una tontera, y después que tenga buen testimonio. Y en Hechos 16, 14, yo lo encuentro muy bello. Es cuando Pablo fue a Filipos y fue como de costumbre. Ahí tenemos la estrategia de Pablo: ir al río donde se juntaban judíos, judías, sobre todo mujeres, al lado del río. Era costumbre de ellas, así que, ok, vamos para allá entonces. Ahí se juntan. Y dice que cuando empezó a hablarle a Lidia, el Señor abrió el corazón de Lidia. Debemos orar por esto. Señor, abre el corazón de tal persona, de tal pariente, de tal amigo, para que yo le pueda hablar. Leíamos en Mateo que no solamente nos encontramos con la palabra id, predicar la salvación. Y están los versículos ahí en el fondo azul, ¿no es cierto? La de Mateo, la de Hechos, la de Romanos. Y son algunos de los versículos, porque hay más versículos que nos enseñan de la estrategia, de cómo trabajaba el Señor y los apóstoles. En este texto, a mano izquierda, dice hacer discípulos, dice bautizándolos, dice enseñándoles que guarden. Hermanos, el segundo propósito de la iglesia es, de donde está la persona, hacerlo crecer. De donde está la persona, hacerlo conocer más al Señor. Si es un inconverso, bueno, desde el plano que no tiene idea del Señor. Ok, entonces tal vez no sabe leer. Entonces hay que enseñarle a leer. ¿Desde dónde está? ¿Desde dónde está? En su conocimiento, en su nivel espiritual, ¿no es cierto? Moral, inclusive, de ahí vamos permitiendo, trabajando como propósito para que se cumpla esto que tenemos ahí en el fondo negro, Efesios 4, por favor, esta cita, Efesios 4. Promover el crecimiento espiritual. Entonces, un inconverso, que pueda conocer al Señor. Y si es un recién convertido, bueno, discipularlo. Y en el discipulado va a conocer, por ejemplo, de la doctrina del bautismo en agua. Ya, pues. Y tal vez en esas clases, usualmente somos nosotros los que damos el paso 5 del bautismo en agua. Uno tiene que hacer la pregunta porque se animan a bautizarse, sí. Pero están conviviendo. Pero están separados. Pero tienen esta otra situación. Entonces,
uno promueve el crecimiento espiritual y ellos se van ordenando sus vidas. ¿Cuál sería entonces la meta de este propósito número 2? El 12, a fin de perfeccionar, el 11, para que se entienda bien. El mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros. El 12, a fin de perfeccionar a los santos. La iglesia está compuesta por santos. Tú y yo somos santos en vida. Dice que nosotros, los evangelistas, los pastores, maestros, tenemos ese propósito, perfeccionar a los santos. A ustedes, ¿qué estamos haciendo todo este año en la escuela bíblica? Perfeccionarles. Pero ahí dice, para que tengamos más conocimiento, para que tengamos más títulos, para decir yo soy doctor en teología. No, pues los perfeccionamos para la obra del ministerio, para el servicio, aleluya, para el servicio de Dios a la iglesia. Después que dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo este conocimiento que usted ha adquirido este año, si no se transforma en que usted sirva y apoye en su iglesia, va a ser simplemente conocimiento adquirido. Y aquí lo que necesitamos es que usted se ponga de pie y comience a servir al Señor en la iglesia, que empiece a predicar la salvación, o se ponga de rodillas a orar, ¿no es cierto? ¿Qué dice el 13? ¿Hasta qué? Miren, tal vez me faltó decir que en el propósito número 1, ¿cuál es la meta? Que el Evangelio sea conocido por todo el mundo, ¿no es cierto? Y ahí dice que vendrá el fin. ¿Y cuál sería entonces la meta de este segundo propósito? ¿Hasta qué? Linda frase. ¿Hasta qué? Todos. Y aquí Pablo se incluye. Lleguemos a la unidad de la fe. Sí. Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando yo veo a un pecador, oh, cuánto deseo, ¿no es cierto?, que conozca al Señor. Y si un recién convertido, no hay que disipularlo. Hay que transformarlo en un seguidor de Cristo, que empiece a crecer. Y conociéndolo a algunos de ustedes, ¿no es cierto?, cuando han discipulado en las casas, tal vez el marido se encierra en la pieza porque no quiere recibir a los evangélicos, tal vez el hijo, ¿no es cierto?, no, va al patio, pero están escuchando lo que uno dice en el living, porque uno habla fuerte, ¿no es cierto? Y después de algunas clases, entra el marido porque también quiere oír, entra el hijo porque también quiere oír, y varias veces se han entregado al Señor. Tenemos una meta, que los hermanos, que la iglesia llegue a tener este crecimiento espiritual a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál será la plenitud de Cristo? Obediencia total en la cruz. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que por engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, crezcamos en todo. El 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, estamos súper unidos tú y yo, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Tú tienes una función en la iglesia, yo tengo otra función en la iglesia. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El segundo propósito, entonces, es promover el crecimiento espiritual. Otro propósito es justamente proporcionar adoración al Señor. ¿Se acuerdan del primer mandamiento? Amarás. Y comunión entre los hermanos. Y aquí entonces, a mano izquierda, tenemos lo que hacía la iglesia en sus primeros días de vida, que yo creo que haría bien simplificar nuestra vida
de iglesia que tenemos hoy e imitar su ejemplo. Dice Hechos 2 y el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, los que fueron evangelizados, los que obedecieron, ¿no es cierto?, fueron bautizados en agua y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Flauta, no dice a qué se añadieron, a qué se habrán añadido, queridos hermanos. ¿A la secta de los fariseos? No. A la de los saduceos, tampoco. Se fueron todos a sus sinagogas, ya pertenecían a la sinagoga y por creer en el Señor ya estaban siendo expulsados. ¿A qué se añadieron? Cuando fueron bautizados, ¿a qué se añadieron? A la iglesia, pues hermanos, lo vamos a seguir, lo vamos a descubrir. El 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Del segundo texto importante, donde nacen, ¿no es cierto?, los propósitos de la iglesia. Aquí dijo el Señor que enseñemos a que guarden lo que Él ha mandado. Bien, ellos perseveraban. No solamente tenían más conocimiento de la doctrina, no es suficiente saber más. Hay que obedecer en la misma proporción o más. ¿Qué más hacían? En la comunión unos con otros. Hay hermanos que dicen, no, tengo algunos problemas con hermanos que yo voy solamente para relacionarme con el Señor, escuchar la palabra. Claro que si predica ese pastor, tiene que ser el otro pastor. Y, pero ya está la hermana que me complica, espero que no nos crucemos en el baño. Así que no, yo y el Señor, eso es lo único. No, hermano, eso no es bíblico. Tenemos que saber solucionar nuestros problemas entre nosotros, porque recuerden que vamos a pasar toda nuestra eternidad juntos. Capaz que nos toque en el mismo planeta. Tenemos que aprender a mantener y procurar la paz, la comunión unos con otros. En el partimiento del pan, ¿qué es lo que es el partimiento del pan? Se ha dicho tanto, pero muchos coinciden que aquí no es tomar oncecitas juntos, es compartir la cena del Señor. ¿Qué más hacían? Oraban juntos. ¿Qué pasó con este movimiento? Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Es como un imán. El que conoce al Señor quiere estar con otros hermanos, quiere estar en torno a la palabra, como María, ¿no es cierto?, la hermana de Marta y Lázaro, estar a los pies del Señor. Y tenían en común todas las cosas, qué bonito. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Tengo la cita acá, en el fondo negro, Hechos 4, ¿no es cierto?, donde habla que no había ni un necesitado entre ellos. El 46, de la izquierda. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Eso es Santa Cena otra vez. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahí tenemos las comilonas, los asados. El otro día fuimos con mi señora a dar Santa Cena a una familia que no había podido estar en la primera Santa Cena, así que fuimos con mucho cariño, mucho respeto, y después de la Santa Cena, ya, pues nos vamos, qué sé yo, un juguito, ya, ok. No se pueden ir. Tenemos asado para ustedes. ¡Oh! Eso fue, ¿saben cuándo fue? El 1 de septiembre. Empecé septiembre con un lindo asado después de la Santa Cena. Empezamos por lo espiritual y terminamos por la carne. Comían juntos, ¿sí o no? En Pichidegua, o aquí cuando hemos hecho los almuerzos, o en sus congregaciones. Díganme si no es un momento muy agradable. Me acuerdo cuando estuve en una congregación donde teníamos esto, ¿no es cierto? Y ya, pues, la carne era común, pero cada uno tenía que traer sus ensaladas. Hasta que me di cuenta que en ese sector de la mesa, las medias ensaladas fresquitas, pues me convidaban. A este lado habían otros hermanos que tenían súper poca ensalada y vieja de varios días, y también me convidaban. había diferencia. Pues. No, esto no puede ser, hay que enseñar aquí algo. Y cuando se enseñó, ¿no es cierto?, cuando se advirtió de esto, y luego todos comían lo mismo con sencillez de corazón. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo.
Esto se produce cuando tenemos buen testimonio, cuando hacemos las cosas correctas, cuando tenemos bien asumidos los propósitos de la iglesia. Obviamente que van a haber personas que nos van a seguir molestando, pero otros van a decir, yo quiero tener lo que tú tienes. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Amén. Se me está yendo el tiempo, querido Leo. Esto es nuevo, esto no está en teología, sino que esto ya es más pastoral. Esto ya es más pastoral. No solamente la iglesia está para que cumplir los mandamientos del Señor de evangelizar, de discipular, que logren bajar a las aguas, sino que también pueden alabar al Señor, ¿no es cierto?, tener comunión. Tal vez ahí están los propósitos usuales, ¿no es cierto?, que se enseñan en teología, obviamente tal vez con nombres y títulos más bonitos, pero a mí no me gusta usar muchas palabras, Leo y Osvaldo me conocen, no soy asiduo a las palabras de eclesiología, wow, lo dije. En realidad me gusta hablar para que un niño me pueda entender, pero sé que estamos usando los libros de teología, obviamente, pero este entonces es un propósito ya más pastoral. Tenemos que preservar la doctrina, tenemos que preservar lo que se nos ha enseñado. Y obviamente que la doctrina, el Señor nos puede ir dando más luz, más sabiduría, y pueden haber algunos cambios, ¿no es cierto? Antes se predicaba que había solamente 9 dones del Espíritu Santo. Hasta que hermanos y hermanas empezaron a leer más la Biblia y se dieron cuenta, no, pues, hay más de 9 dones. Pero la base, lo esencial, no es primordial preservarlo. Lean estos versículos que tengo allí. Tengo como texto clave el de 2 Timoteo, ¿no es cierto? Y esto es lo que le dice a Timoteo, lo que has oído de mí. Muy interesante esta carta. Muy interesante. Lo que has oído de mí. Ante muchos testigos que declaran, ¿no es cierto?, que esto es verdad, que funciona. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a... ¿Se fijan que es como una cadena donde uno simplemente es un eslabón? Alguien me enseñó a mí y yo entonces les enseño a otro y lo tengo que preparar para que enseñe a otro. Hay una cita así aquí que yo quiero destacar en 2 Timoteo, por cierto, ya son las 10:06 parece. 2 Timoteo, esto está en capítulo 2 y 2, ¿no es cierto? Pero en el capítulo 1, versículos 12 y 13, debería ser el 14 también. Por lo cual, asimismo, esta cita está aquí en el fondo negro, 2 Timoteo, ahí lo estoy mostrando con el cursor. Puse 13, pero es del 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Son versículos de este tamaño, que es una predicación entera y lo tengo que enseñar en 1 minuto. En el versículo 12, Pablo está seguro de que Jesús va a guardar la herencia, va a guardar la vida, va a guardar las promesas que Dios le hizo a Pablo. Es poderoso para guardar mi depósito. Y luego en el 13, Pablo le dice a Timoteo, retén tú, ¿no es cierto? Guarda tú el buen depósito. Es una palabra griega muy interesante, muy interesante. ¿Dónde están? Ahí. Disculpen. No lo tengo. A ver si lo busco rápido. No lo voy a poder buscar. Hacia aquí. Ya se me está yendo la hora. Típico esto.
Aquí está. Significa, me ven, ¿no es cierto? Y me oyen. Esto de que Dios está guardando mi depósito, está guardando mi esperanza, está guardando mi alma, mi espíritu, si yo le soy fiel, está guardando, ¿no es cierto? Y ahora cuando Pablo le dice a Timoteo, guarda el buen depósito, es la misma palabra griega, significa un depósito encomendado a la guarda de alguien. Uno podía depositar algo confiándoselo a un amigo para que se lo guardara para sus hijos o seres amados. Podía depositar sus objetos de valor en un templo para que se los guardaran a salvo, porque los templos eran los bancos del mundo antiguo. En cada caso, la cosa depositada era y esta es la palabra griega, en el mundo antiguo no había un deber más sagrado que el de salvaguardar tal depósito y devolverlo a su debido tiempo cuando se reclamaba. Qué interesante, qué interesante. Conozco un matrimonio en la iglesia que hablaron con otro matrimonio de la iglesia, no somos nosotros en todo caso con Manino, donde les dijo, si nos pasa algo, ¿ustedes nos cuidarían a los hijos? ¡Wow! ¡Wow! Cuando me lo contó, ¡wow! Depositar, cuida a nuestros hijos si nos pasa algo. Eso es de guardar. Él tiene guardado celosamente las promesas, la eternidad, la salvación y el que lo defiende. Pero nosotros entonces también tenemos que guardar esa joya del Evangelio, esa joya de la doctrina para pasárselo a otro. Y es muy interesante. Le dice en el 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. ¿Quién nos ayuda en esta tarea, en este propósito de preservar la doctrina? El Espíritu Santo. ¿Y saben ustedes cómo tenemos que guardar ese buen depósito? El 13, la última parte. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor. Esa es la base para preservar. Aquí no se trata de discutir con otras denominaciones, discutir a ver quién gana. Y yo soy estoico ahora porque tengo la razón. No, en fe y amor. Cambia, cambia. 5. Este propósito también es enseñado en teología. Sí, no es solamente mío pastoral. Sostener el nivel moral. Flauta. Y sí que hace falta. Sí que hace falta. Sí que hace falta. La iglesia está para esto. Tengo una cita ya en 1 Timoteo. 1 Timoteo, ¿dónde está? ¿Se me perdió? 1 Timoteo, capítulo 6, está en fondo negro ahí, ¿no es cierto? Versículo 1, por mencionar, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus por dignos de todo honor. Miren, está pidiendo a los esclavos que sigan siendo esclavos. Ahora, Pablo enseña, si puedes hacerte libre, hazte libre. La emancipación de la esclavitud, tal vez aquí tenemos, bueno, no aquí, no tal vez, aquí tenemos las primeras semillas, pero ustedes saben que se demoró harto. Hay toda una explicación por qué Pablo no se fue en contra, o el Señor se fue en contra de cuajo, ¿no es cierto?, contra la esclavitud, pero no me da el tiempo. Pero ¿qué dice? Pórtate bien, sigue siendo obediente, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Tenemos que saber cumplir nuestro rol que nos ha tocado, cumplirlo cristianamente, bajo las enseñanzas del Señor, para que Dios, el nombre de Dios no sea blasfemado. Eso sale en Romanos 2:24, o en Tito 2:5-15, como ustedes tienen ahí. Sí, pues. O no es así, que mucha gente no está ni ahí, porque conoce a tal pastor que se fue con otra mujer, tal pastor que se lleva toda la plata, tiene un tremendo Mercedes, ¿no es cierto? Y ese hermano, sí, ese es mi compañero de trabajo, pero se lleva los papeles, se lleva los lápices y roban el trabajo. Hacemos blasfemar el nombre de Dios y la doctrina. ¿Ya? Ok, así que
Es nuestro deber. Y ahí entonces yo puse esto de que Jesús dijo que somos la sal. La iglesia es la sal, es luz, es la novia, es el cuerpo, es el templo, ¿no es cierto? También somos la sal. Somos la sal. ¿Y para qué servía la sal? ¿Para sazonar? Sí, pues. Cuando somos llenos del Señor, tenemos esa sal sobre la comida, lo sazona muy bien, hay alegría, hay paz, hay dominio propio, aleluya. Pero también, ¿para qué se usaba la sal en ese tiempo? Se usaba para preservar la carne, ¿no es cierto? El famoso charqui. Bien, es el... ¡Ay! Ya se me fue. No, lo lamento. Este propósito ya es como pastoral mío y por supuesto de nuestra denominación. No creo que este propósito usted lo podría enseñar en otras denominaciones donde no creen en esto. Así que esto es pensando en nuestra escuela bíblica, ¿ya? Ok. Nosotros como pastores fomentamos, enseñamos, procuramos que los hermanos, porque el que bautiza no somos nosotros, es el Señor. Pero entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Motivar y enseñar para que busquen, ahí sí, para que busquen. Y hay una diferencia. Yo veo aquí algunos rostros que tal vez no han sido bautizados aún, todavía no hablan en lenguas, pero están buscando. Y se les nota que están buscando. Muchas cosas cambian de percepción, así que es positivo. Y lo último era esto, pues, también es pastoral, no lo van a encontrar tal vez en los libros de teología, pero sí en la Biblia. Pues. Sí en la Biblia, pues uno descubre que este propósito es bíblico, esperar debidamente, me faltó, el regreso del Señor. Puse acá, ¿cómo se llama? El texto clave para esto, que hay que esperarlo activamente, porque aquí dice servir al Dios vivo y verdadero. Uno no se letarga con esta promesa, uno no se esconde. Yo tengo el síndrome escapista, así nos dicen, ustedes que están esperando el arrebatamiento, ustedes tienen el síndrome escapista, se quieren escapar de esta realidad. Sí, yo me quiero escapar de esta realidad. Y sí, yo me quiero escapar de la gran tribulación, pero mientras espero al Señor, tengo que esperarlo no sentado, sin hacer nada. Me mueve espiritualmente. Tengo que esperar sirviéndole al Señor, pero si está en ese versículo. Después acá, en la misma carta, pero el capítulo 4, habla de que tenemos que trabajar, sí, físicamente, ganarnos el pan. Es muy interesante ese versículo. Y luego Pablo dice acá que él saluda a los que aman su venida. Así que es un propósito de la iglesia, amar la venida del Señor, pero esperarlo activamente, debidamente. Me pasé en un minuto. Dios les bendiga ricamente a cada uno. Sé que hablé rajado de rápido y era para poder terminar. Así que después, si se animan a oírme otra vez, ahí pausando. Así hacen mis hijos cuando estudian, ¿no es cierto?, los videos de las clases. Van pausando ahí los videos del colegio, de la universidad. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Gracias, Pastor Paul. Ha sido una muy interesante continuación del tema y junto con agradecer, también dar la posibilidad para alguna pregunta que haya surgido en relación a los puestos. Y aquí el Pastor Paul las va a responder al tiro y con una claridad, pero... Yo me voy, tengo reunión ahora. Así que dejamos un par de minutos para preguntas si es que las hay. No creo, le expliqué súper bien. Ya, aquí hay 15 hermanos que han levantado la mano. Partimos por hermanos Jorge y Alejandra, por favor. ¿Quién, hermano Jorge Alejandra, que pregunta? ¿Cómo es la cuestión? Buenos días, hermanos. Buenos días, pastor. Mi consulta es la siguiente. Yo por lo menos llevo bastante menos tiempo que algunos hermanos. Llevo como 6 años más o menos. Entonces